Estamos cumpliendo con el debido eh, trabajo y la misión de pues, desarrollar el último programa el tema del programa. Lamentablemente, he estado con algunos quebrantos de salud, principalmente la garganta, pero ahí sí, como dice el dicho, el show debe de continuar. Y estamos en el último tema del programa. Por las vías oficiales se les dará más información para que podamos avanzar. Yo he estimado unos 45 minutos. Al igual, al final de la clase, como ya es acostumbrado, pues ustedes tendrán que firmar asistencia de salida con dos preguntas que haremos del tema del día de hoy. No olvidar firmar también la asistencia de entrada, ya que como les indiqué en clase presencial, esto aún no ha sido ponderado y puede haber alguna variación en su nota de primer parcial, segundo parcial. Espero que no sea así. Pero lo hemos anunciado y como reza el dicho, sobre aviso no hay engaño. Entonces, para la tarde de hoy hemos preparado unas diapositivas para llevar un orden y que pues a ustedes también les sirva para ir tomando nota. Va a ser como un monólogo porque voy a quitar la imagen, voy a cerrar mi cámara y me voy a quedar únicamente con el audio para que pues no hayan interrupciones. Y el tema es sencillo, que resume muchas de las cosas que hemos visto en Derecho Administrativo 1 y en Derecho Administrativo 2. Entonces, por favor, Paola, si es tan amable, proyectar las diapositivas. Bueno, tal como lo hice la primera diapositiva, ¿verdad? Último tema, según el programa de estudios de Derecho Administrativo 2. Viene a ser algo muy parecido a la clase que nos dio la doctora Cindy Orellana desde Buenos Aires, Argentina. Y esto viene a ser como un pasaporte de lo sustantivo a lo procesal que les tocará a ustedes ya en el próximo semestre cuando estén en el curso de Derecho Procesal Administrativo. Pero miremos en la próxima diapositiva los objetivos de este tema para que usted entienda por qué es que lo vamos a desarrollar. Dice objetivos de este tema, primer tema, tres puntos de vista importantes, ¿verdad? Cuando me refiero a este primer tema, es lo que vamos a abordar. No es que sea el primer tema del curso, es el último punto del curso, pero en partes le llamaríamos en el primer tema tres puntos de vista importantes. Uno, que el estudiante, al haber cursado y aprobado Derecho Administrativo, bueno, tanto el uno como el 2, comprenda el quehacer del Estado a través de sus instituciones en la administración pública, en donde el sujeto activo, ¿verdad? Su RAE es el gobierno y el pasivo, los gobernados, ¿verdad? Hemos visto desde el principio que quien nos ha marcado el paso en este curso es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, con sus tres organismos, ¿verdad? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, y principalmente enfocándonos en el organismo ejecutivo, ¿verdad? Que es la estructura administrativa de nuestro país, nuestro estado de Guatemala. Eh, Miremos qué es la administración pública. Como les dije, es un recordatorio. Pasemos a la siguiente diapositiva. Sí, ahí está, dice la administración pública como un segundo punto de los tres temas que les dije importantes de resaltar.
La administración pública es el conjunto de áreas, ¿verdad? Áreas del sector público del Estado. Es toda esa estructura desde el presidente, vicepresidente, secretarías, ministros de Estado, gobernaciones, municipalidades y hasta el empleado de menor jerarquía, ¿verdad? Todo eso es lo que comprende la administración pública y es lo que estudia también el derecho administrativo. Entonces, repito, ¿verdad? Para que vayamos congruente con la diapositiva, la administración pública es el conjunto de áreas del sector público del Estado que mediante el ejercicio de la función administrativa, hemos hablado de esa función administrativa, hemos recalcado que acá todo nombre lleva un apellido que es administrativo o administrativa, ¿verdad? Competencia administrativa, jerarquía administrativa, etcétera, etcétera. Luego dice la prestación de los servicios públicos, ese es el fin del Estado, ¿verdad? El bien común también está contemplado en nuestra Constitución. La ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público. Yo le agregaría no solo socioeconómico, sino socioeconómico y político, ¿verdad? Porque ya hemos analizado la ley electoral de partidos políticos y otras leyes conexas que tienen que ver con el tema político, ¿verdad? Y el nombre de nuestra constitución, que se llama Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, la administración pública, su función, ¿verdad? Administrativa, es la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de actividades socioeconómicas de interés público. Trata de lograr los fines del Estado, subrayan, ¿verdad?, de Guatemala, como se lo ordena la Constitución Política de la República de Guatemala. Debemos de entender entonces que a toda esa organización, a toda esa función, a toda esa ejecución, etcétera, etcétera, administrativa, tiene un límite, ¿verdad? Que es la Constitución y las leyes administrativas y sus reglamentos. Y también tenemos que involucrar los tratados y convenios internacionales reconocidos y ratificados por el Estado de Guatemala. Ya hemos abordado el primer objetivo, el segundo, y luego pues vamos a ver cómo estamos en esa administración pública constituida, a ver si nos aparece en la tercera o en la siguiente diapositiva. Es el tercer objetivo, ahí está claramente. Tercer objetivo, ¿verdad? De esta primera parte introductoria de la clase de hoy, que la administración pública está constituida por todos los órganos administrativos. Si se dan cuenta, pues ya hemos hablado del órgano administrativo, ya hemos hablado del acto administrativo, ya hemos hablado de la competencia administrativa, la jerarquía, hemos hablado de la vocación, de la delegación, los elementos, ¿verdad?, del Estado que son importantes, hemos hablado de las municipalidades, también sus elementos. Hemos hablado de la descentralización, concentración, autonomía y hemos puesto suficientes ejemplos en relación a todos estos temas. Viene a ser esta última clase y último tema de Derecho Administrativo 2 como una síntesis, ¿verdad?, de todo lo que comprende el derecho administrativo. Lamentablemente, en 2 semestres y accidentados, ¿verdad? Eh, por tantas situaciones que ya es del conocimiento de todos, es difícil poder analizar y abordar todas las leyes administrativas y sus reglamentos,
Eso les corresponde a ustedes en el estudio de su examen técnico profesional y pues lo que van a ver ya procesalmente, tanto lo administrativo como lo judicial en el próximo curso, en el próximo semestre. Entonces, este tercer punto, ¿verdad? Que les indicaba al principio, dice que la administración pública está constituida por todos los órganos administrativos. Ahí eh, resaltar, ¿verdad? Que todo tiene apellido administrativo, que componen principalmente el organismo ejecutivo, ¿verdad? Ahí es donde nos hemos centrado. Desde el presidente, como se los decía, y sus secretarías, los ministros de Estado, los viceministros, las direcciones, las gobernaciones departamentales, incluyendo todas sus estructuras, en donde el presidente de la República es el jefe del organismo ejecutivo, por lo que es la persona con mayor rango jerárquico en la administración pública. Él es el que tiene la representación del Estado de Guatemala delegada, ¿verdad?, por el pueblo en un gobierno soberano, democrático e independiente, como lo dice la Constitución. Y cierra esa diapositiva, pues no podemos olvidar el poder local, que son las municipalidades, que su representante principal es el alcalde, ¿verdad? Pero el gobierno municipal son las corporaciones municipales. Bueno, recordemos, ¿verdad?, cuáles son esas funciones de la Administración Pública de Guatemala. Presumo que está en la próxima diapositiva. Exacto, ahí nos aparece, ¿verdad? Incluso en forma de pregunta. ¿Cuáles son las funciones de la Administración Pública de Guatemala? Su función primordial es representar al pueblo de Guatemala. Subraya, ¿verdad? Ya tenemos una fundamental. Pero también se encarga de presentar iniciativas de ley, ¿verdad?, y solicitarle al Congreso las distintas reformas que sean necesarias, ¿verdad? Tiene que haber una negociación, cabildear, ¿verdad? No es solo de llevar una iniciativa al Congreso, la van a engavetar, ¿verdad? Tiene que socializarse, tiene que hablarse con las bancadas, tiene que hablarse con la Junta Directiva del Congreso, con el presidente del Congreso, para que ellos tengan conocimiento pleno, ¿verdad?, de en qué consiste la iniciativa de ley propuesta por el Ejecutivo en Consejo de Ministros, para que tenga viabilidad, ¿verdad?, tenga condiciones de que sea aprobada, ya sea como de urgencia nacional o en 3 lecturas, que es lo que se acostumbra cuando se conoce algo en el Congreso de la República de Guatemala, que ya sabemos que su función del Congreso es legislar. La función del Ejecutivo es ejecutar y gobernar, y la función del organismo judicial es juzgar, ¿verdad? Eh, Sabemos que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de Guatemala de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. Como hemos visto en clase, hay diferencia entre la jurisdicción ordinaria, es esta, y hay también jurisdicción constitucional, que es exclusiva de la Corte de Constitucionalidad. Eso lo debemos de tener muy claro, porque la mayoría de abogados lo confunde, ¿verdad? Y no podemos mezclar el agua con el aceite, ¿verdad? Para eso está la Corte de Constitucionalidad. Su función primordial es la defensa de la Constitución, la jurisdicción constitucional, y para eso está la Corte Suprema y demás tribunales de justicia para la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, volvemos que su función primordial
¿verdad?, de la administración pública es representar al pueblo de Guatemala, al ciudadano, al sujeto pasivo. Recordemos que los funcionarios públicos son los sujetos activos, pero también se carga de presentar iniciativas, ahí estábamos, ¿verdad? Iniciativas de ley, así se le llama, y solicitarle al Congreso las distintas reformas que sean necesarias y también el que puedan derogar las leyes que sean para el beneficio del pueblo de Guatemala. Derogar o reformar, ¿verdad? Como pues se ha pretendido hacer con la ley orgánica del Ministerio Público y pues ya saben ustedes a través de las noticias, redes sociales, son temas de mucha actualidad, pero que nos sirven para ilustrar lo que hemos estado viendo en Derecho Administrativo 1 y 2. Tuvimos estados de excepción cuando se dio el tema de la pandemia, lo usamos como ejemplo. Nos enfocamos mucho en el Ministerio de Salud porque era algo que se estaba viviendo en ese momento. Ahorita la iniciativa de ley, reformas a las leyes, etcétera, es algo que también está en el ambiente y nos sirve para ilustrar la clase del día de hoy y que nos sirvan de ejemplos. Entonces, lo que importa, ¿verdad?, es entender bien esa función pública. Yo creo que nos aparece en la próxima diapositiva algo de este tema. Dice todo lo anterior, tomando muy en cuenta, sí, que esa función pública sea con sujeción a la ley, ¿verdad? Los que adquirieron mi texto en la contraportada es la jerarquía, que esa yo la inventé, esa es mía, porque la que nos han enseñado en la universidad, en la Facultad de Derecho, es la de Kelsen, pero eso es en Alemania, ¿verdad? Y estamos en Guatemala. Y nosotros ya tenemos bien claro, que no hay nada ni nadie superior a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Y si tienen su texto a la mano, me gustaría que fueran a la contraportada y ahí lo tenemos claro, ¿verdad? En el primer nivel, nuestra Constitución. Luego las 4 leyes o normas constitucionales, recordémosla: la ley de amparo, ley de libre emisión del pensamiento, ley de el orden público y ley electoral de partidos políticos, más los tratados y convenios internacionales que estarían abajo de la Constitución, ¿verdad? No como se ha querido engañar o pretender hacerle creer al pueblo. Incluso hubo un ex embajador que se atrevió a decir así públicamente que le venía del norte la soberanía de Guatemala, ¿verdad? Entonces no podemos permitir la injerencia de ningún estado extranjero. Podemos tener amistad, ser socios comerciales, amigos, pero con un límite. No pueden interferir ni en el legislativo, ni en el organismo judicial, ni tampoco en el ejecutivo, menos en la Corte de Constitucionalidad. Y hubo en un tiempo que pregonaban que las decisiones, las resoluciones de la Corte se respetan. Pero parece que solo cuando conviene, ¿verdad? Porque ahora se cuestiona decisiones de la actual Corte de Constitucionalidad y antes se aplaudían. Otros decían: el que nada teme, nada debe, ¿verdad? En aquel entonces. Y todos esos, en su mayoría, salieron corriendo de Guatemala, ¿verdad? No enfrentaron la justicia para aclarar, pues, una situación legal, una situación jurídica. Pero volvamos entonces
que esa función pública debe estar sujeta a la ley, a esa pirámide que tenemos ahí, la Constitución, las normas constitucionales, los tratados y convenios internacionales, las normas ordinarias, sus reglamentos y demás leyes conexas, ¿verdad? En esa jerarquía, esa es la pirámide de la jerarquía guatemalteca. Y la quise poner ahí en contraportada para que se tenga presente, ¿verdad? Y cuando usted sea funcionario público o sea asesor, pues no cometa errores o aconseje mal o asesore mal, confundiendo las cosas o pretendiendo intencionalmente confundir al pueblo de Guatemala. Dice aquí nuestra diapositiva, los funcionarios son depositarios de la autoridad. No son dueños de la autoridad, ¿verdad? Haciendo uso de vehículos oficiales en fin de semana, recetándose bonos, viáticos, aumentándose salario. No es así, ¿verdad? El funcionario público, su función principal es servir, no servirse del cargo, ¿verdad? Para él y sus familiares y a veces hasta amigos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que plasme en esta diapositiva y no lo digo yo, lo dice la ley, ¿verdad? Lo dice nuestra Constitución. Para no meterme en problemas que el catedrático de Derecho Administrativo, Giovanni Orellana, dice, no, todo lo que yo he dicho en clase, ya sea presencial o virtual, y lo que plasmo en mis diapositivas, incluyendo en mi texto, está en nuestra Constitución y en nuestras leyes guatemaltecas, el marco jurídico guatemalteco. Insisto, ¿verdad? Disculpen que repita, pero es toral, es importante. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial. Sujetos, ¿verdad? Sumisos quiere decir eso, sujetos a la ley y jamás, subraya en triple subrayado, con negría y comillas, y jamás superiores a ella, ¿verdad? Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Quiere decir que cuando un presidente ya es electo, igual que un vicepresidente, los diputados, los alcaldes, ya no tienen que ponerse la camisola del partido que los llevó. Para que se entienda, ¿verdad? Hay que ponerse la camisola de la selección nacional, ¿verdad? Ya no tienen que ponerse al servicio de ningún partido político. Y pues no se le puede llamar también golpe de Estado cuando un funcionario no ha tomado posesión. Entonces, si ya el presidente ha sido juramentado, tomó posesión, ahí si se intenta algo, ¿verdad? Que esté fuera de la ley, que sea de hecho, ahí sí se podría hablar quizá, ¿verdad? De un golpe de Estado, pero una persona es electa, pero no es alcalde, no es presidente, hasta que no toma posesión y es juramentado. Entonces, una cosa es haber salido electo y otra cosa es estar ya en posesión del cargo, ¿verdad? Lo recalco, ¿verdad? Porque suena en el ambiente todos estos temas y ustedes como estudiantes de derecho y futuros abogados y notarios deben de manejar bien la terminología y las figuras jurídicas y políticas y también ahora administrativas. Voy a repetir esto porque es sumamente importante, ¿verdad? Los funcionarios son depositarios de la autoridad responsable legalmente por su conducta oficial, no estamos hablando de su vida privada, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.
Cuando me refiero a su vida privada, nosotros no somos quienes para juzgar si una persona eh, pues es casada y ahí por alguna razón, ¿verdad? Que no estoy diciendo que sea correcto, tiene un desliz. No vamos a ir más allá, lo vamos a dejar en desliz. Esa es su vida privada. Tendrá que ser juzgado por su familia, no sé, pero por su función pública, ¿verdad? Como funcionario administrativo, solo puede ser juzgado, ¿verdad? En sujeción a la ley, como lo dice la diapositiva. Entonces, los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Viene a mi mente, ¿verdad? Que el pasaje bíblico cuando querían lapidar es tirarle piedras a una mujer que la acusaban de prostituta, y viene este personaje que es Jesús y les dice, ¿verdad? Interviene, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Es tan fácil señalar, ¿verdad? Hay que ponerse mejor ante el espejo y ver si nosotros mismos no nos tenemos que hacer señalamientos. La misma Biblia dice que el único hombre, ¿verdad? Que vino hecho hombre, que es hijo de Dios y que no ha pecado es Jesús. De ahí todo ser humano peca, ¿verdad? Porque su naturaleza es pecaminosa, lo dice la Biblia. Así como el alacrán, su naturaleza es picar, ¿verdad? Una serpiente, su naturaleza es morder, ¿verdad? Pues el hombre, su naturaleza es pecaminosa, pecar. Entonces, me gusta mucho eso, ¿verdad? Que el que esté limpio de pecado, que lance su primera piedra. Es tan fácil señalar, pero no nos ponemos ante un espejo y ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, si es correcto o no es correcto. Antes de señalar, hay que ponerse enfrente de un espejo. Entonces, siguiendo con nuestra clase, ¿verdad? Que es el pasaporte. Ya vimos los tres aspectos importantes que les indiqué al inicio de la clase. Ahora, como que estamos en la frontera, ¿verdad? De lo sustantivo, pasando a otro país, que es lo procesal administrativo, y ya tenemos nuestro pasaporte en mano. Creo que eso nos lo va a ilustrar la próxima diapositiva. Claro, ahí nos aparece, dice aquí hacemos un enlace con todo lo que hemos visto en derecho administrativo, parte sustantiva, y pues lo resalto, ¿verdad? Porque todo lo que hemos visto, ¿no? He hecho todo lo que estudia el derecho administrativo, porque es imposible en 2 semestres y semestres accidentados ver todo el contenido del derecho administrativo. Lo que estudia el derecho administrativo es tan extenso, se relaciona con todas las ramas, con todas las disciplinas del derecho. Hemos puntualizado en los aspectos más importantes, los que no debemos nosotros de dejar de manejar o tener una noción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que podrían ser quizá las posibles preguntas en un examen técnico profesional. Entonces aquí hacemos un enlace con todo lo que hemos visto en derecho administrativo, parte sustantiva, con el derecho administrativo, parte procesal, próximo semestre. Ya entramos a hablar de las resoluciones administrativas, que se le pone resoluciones acá, pero en su momento lo apliqué que no son resoluciones, son actos administrativos, porque resoluciones solo puede dictar un juez, ¿verdad? Ese es un término judicial.
pero hago la aclaración y está en la diapositiva así para que entendamos el tema. Usted puede entrelinear ahí y ponerle acto administrativo, ¿verdad? Porque eso es lo que se dicta en un procedimiento administrativo y es lo que le pone fin a la fase administrativa. Ya entrar a la parte procesal es cuando vamos al contencioso administrativo, lo cual puede concluir hasta casación, ¿verdad? Pero eso ya es un juez y magistrados que van a ver ese tema, ¿verdad? Entonces, puede decirse que la parte procesal administrativa se divide en dos etapas. El procedimiento administrativo que conoce el funcionario público, ¿verdad? El que dirige el órgano administrativo, concluye, ¿verdad? Finaliza ese procedimiento, digamos, entre comillas, entre paréntesis, con una resolución, pero no es resolución, se le llama acto administrativo, que también pues proceden recursos administrativos, ¿verdad? Que conoce también el funcionario público. En su momento mencioné al juez municipal de asuntos municipales. Así le pusieron quizá por error, ¿verdad? Porque no es juez. El juez de asuntos municipales es un funcionario público más, solo que hace funciones muy parecidas a las de un juez. Juez solo puede ser alguien que está dentro del organismo judicial, ¿verdad? Y tiene esos 5 poderes de la jurisdicción, que es el notio, vocatio, judicium, coertio, executio, ¿verdad? Que eso lo vemos nosotros en Procesal Civil 1 y Procesal Civil 2, que son los cursos que doy en la jornada nocturna. Ahí me enfoco pues en el organismo judicial, en esa jerarquía que tiene el organismo judicial desde la Corte Suprema, 13 magistrados de Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones. En la Corte Suprema hay Cámara Civil, hay Cámara Penal y está la Cámara de Amparos, que son los que van a conocer en casación en el momento que pasemos a la fase judicial. Y quien tiene a su cargo el tema administrativo, ¿verdad? Lo contencioso administrativo, es la Cámara de Amparos. Eso puede ser pregunta de privado, pero va a tener suficiente tiempo quien sea su catedrático en el próximo semestre en procesal administrativo. Aquí estamos en la frontera, ¿verdad? Entre el límite de lo sustantivo y lo procesal. Entonces volvemos a las resoluciones, ¿verdad? Entre comillas, entre paréntesis, actos administrativos, serán emitidas por autoridad competente, es un funcionario público, ¿verdad? Con cita de las normas legales, eso sí, porque está sujeta o está sujeto el funcionario público a la ley, ¿verdad? O reglamentos, la Constitución, normas ordinarias y reglamentos en que se fundamenta. O sea, que ese acto administrativo debe ir razonado, debe ir fundamentado. Y está sujeto también a recursos administrativos. Ahí concluiría con los recursos administrativos la fase administrativa. Ya lo que viene es un contencioso administrativo que conoce una sala de apelaciones específica como tribunal de lo contencioso administrativo. Nuestra diapositiva reza así: es prohibido tomar como resolución o acto administrativo los dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal. Eso quiere decir que cada institución tiene un departamento jurídico, tiene asesores, pero no son vinculantes, no son vinculantes, solo le sirve al funcionario para ilustrarse y fundamentar su acto administrativo. Anote las únicas o los únicos dictámenes que son vinculantes son los de la Procuraduría General de la Nación. Y eso está regulado en normas específicas.
pero los dictámenes de asesores del departamento jurídico de una institución no son vinculantes. Y esto es lo que resalta la diapositiva. Es prohibido, subrayen, es prohibido tomar como resolución los dictámenes que ha emitido un órgano de asesoría técnica o legal, ¿verdad? Técnica porque también los órganos administrativos tienen departamentos técnicos, ¿verdad? Lógicamente el Ministerio de Salud tendrá especialistas en temas médicos, el ministro de Finanzas tendrá especialistas en materia contable, ¿verdad? La SAT, especialistas en materia de impuestos, pero cualquier asesoría o dictamen que le den al órgano administrativo o al que dirige como funcionario público no es vinculante, ¿verdad? Lo dice claramente esta diapositiva y esto lo tomé pues del análisis, del estudio de varias leyes, ¿verdad? Administrativas. Bueno, yo creo que, si no estoy mal, en la próxima diapositiva nos aclara un poquito lo de las famosas resoluciones. Ahí está. Esas resoluciones, ¿verdad? Subrayalas y pónganlas entre paréntesis, administrativas, ¿verdad? Su verdadero nombre es acto administrativo, ¿verdad? Acto administrativo, que es como que viene a ser muy parecido a una sentencia en un proceso judicial, solo que el acto administrativo es lo que le pone fin al procedimiento administrativo, que está sujeto también a recursos administrativos. Cuando se han agotado los recursos administrativos, se agota, anote, ¿verdad? Pregunta de privado, la vía administrativa. Entonces pasamos a la fase ya judicial, que se inicia con un contencioso administrativo que de seguro lo van a ver en su clase de procesal administrativo. Aunque pues nos hemos metido un poquito a Honduras cuando hemos utilizado la figura del amparo como para poder, a la par de su análisis, intentar hacer un amparo, pero eso le corresponde a procesal administrativo. Por lo menos ustedes ya tienen alguna noción, ¿verdad? Y nos sirvió en clases presenciales para ilustrar la figura del amparo que tiene que ver mucho, mucho en materia administrativa. Miremos acá entonces nuestra diapositiva, tipos de actos administrativos. Eso es importante, ¿verdad? Tipos de actos administrativos. Y aquí ya crucé la frontera. Ya no estoy en lo sustantivo, ya estoy como dándoles una inducción o señalándoles el camino donde está lo procesal administrativo. Respondiendo tipos de actos administrativos puede diferenciarse entre expresos o presuntos. Aquí hay dos clases, ¿verdad? Expresos o presuntos. Luego nos dice los actos expresos son aquellos que quedan por escrito, ¿verdad? A veces nos pueden dar una respuesta, un no o un sí en forma verbal, pero debe entenderse como un acto administrativo expreso o presuntos. Los actos expresos, ¿verdad? Son aquellos que quedan por escrito y los presuntos son los que se presumen sin que se hayan dictado una respuesta verbal o van a entender ustedes más adelante que es el silencio administrativo. Eso es procesal administrativo, que nos da la vía para acudir a un amparo. Luego dice favorables o desfavorables, lógico, ¿verdad? No siempre nos van a decir sí. Si nos dicen sí, por ejemplo, hemos pedido una licencia para construir, llenamos todos los requisitos en catastro de la municipalidad
y tiene todos sus dictámenes favorables, se ha cumplido con el debido procedimiento, pues lógicamente nos van a otorgar esa licencia para construir, ¿verdad? Entonces se entenderá como que el acto administrativo es favorable. Pero si nos negaran esa licencia para construir, pues ese acto administrativo es desfavorable. Se consideran favorables si se da la razón al ciudadano administrativo, ¿verdad? Ya lo expliqué, ¿verdad? Es fácil entender con ese ejemplo de pedir una licencia de construcción. Ahora miremos quién es el que dicta ese acto administrativo. Yo creo que nos aparece en la próxima diapositiva. Sí. Y está hasta en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Quién dicta el acto administrativo? Si estuviéramos en una clase presencial, no tendría yo necesidad de las diapositivas. Pero como estamos en virtual y para que usted no se duerma y tome nota, ¿verdad? Y también yo no me pierda siguiendo un orden, es por eso que hago diapositivas para no viajar y salirme del tiempo que tenemos estipulado, que ya se nos está casi agotando porque yo calculé el tiempo para agotar este tema, 45 minutos, pero si hay necesidad de extenderse un poquito, pues nos podemos extender. Entonces, ¿quién dicta el acto administrativo? El superior jerárquico del órgano administrativo, ¿verdad? Entienda si es en finanzas, el ministro de finanzas. Si es en el ejecutivo en sí, el presidente de la república. Si es una secretaría, ¿verdad? Es el secretario o secretaria, ¿verdad? Si es un gobernador, el gobernador, si es un alcalde, el alcalde, si es la corporación, en la corporación municipal. Ese es el superior jerárquico, ¿verdad? Del órgano administrativo. ¿Quién está obligado a, puntos suspensivos, a dictar ese acto administrativo en forma expresa? Ya vimos por escrito, ¿verdad? Y a notificarla. Si no, ¿cómo se va a enterar el ciudadano, ¿verdad? De cuál fue la resolución? En todos los procedimientos, ¿verdad? Administrativos. Recuerden que aquí todo tiene apellido administrativo. Cualquiera que sea su forma de iniciación. Ya sea que usted lo haya pedido a través de un escrito, haya llenado un formulario, no sé, cada institución, cada órgano administrativo tiene sus formas de iniciar un procedimiento administrativo. Normalmente son formularios, si no, pues se puede hacer un escrito eh, y ahí se inicia el procedimiento administrativo, el cual concluye con el acto administrativo, ¿verdad? Y tiene que ser notificado, tiene que llenar todos los requisitos legales y debe estar con fundamentos legales. Ese acto administrativo, como dije, dentro del procedimiento administrativo, está sujeto a recursos, los podemos impugnar, pero se llaman recursos administrativos, porque también hay recursos judiciales, pero ese es ante un juez. Tenga bien clara la diferenciación, yo creo que nos lo explica la próxima diapositiva. Sí, cabal, los recursos administrativos, ¿verdad? Ya estoy caminando unos cuantos metros de un primer kilómetro de procesal administrativo, que van a ser muchos kilómetros en su próximo curso, próximo semestre. Dice los recursos administrativos, de conformidad a lo que establece el artículo 17, ¿verdad? Ya aquí su ley de la contencioso administrativo, decreto 119-96, va a ser un machete de trabajo, ¿verdad? Obligatorio en procesal administrativo.
Yo no quise entrarla a analizar ni en laboratorio, ni en hoja de trabajo, ni de ninguna otra manera, porque eso le compete a procesal administrativo, pero yo ya les estoy dando una inducción. Entonces, de conformidad a lo que establece el artículo 17 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, decreto 119-96, los dos únicos recursos administrativos son los de revocatoria y reposición. Triple subrayado. Pregunta de examen técnico profesional. Serán los dos únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública, ¿verdad? En ese procedimiento administrativo, que es cuando usted hace una gestión, hace una petición, ¿verdad? En base al 28 de la Constitución, ¿verdad? Y el plazo para resolver que tiene un funcionario público nos lo da el segundo párrafo del 28 de la Constitución, y ese sí me gustaría que le diéramos lectura, ¿verdad? Aunque pues no me gusta leer en clase artículos porque eso es una tarea para ustedes en casa, ¿verdad? Yo soy del criterio que en clase no se leen artículos, pero a veces hay necesidad de resaltar en alguno de ellos, y, porque es importante, y si no lo leemos en clase, no lo lee usted en casa, ¿verdad? Hasta que estudiamos el examen privado es cuando ya nos despierta la conciencia que hay que leer, hay que estudiar, ¿verdad? Entonces el 28 de la Constitución, en el segundo párrafo, lo voy a parafrasear. Dice que en materia administrativa, ¿verdad? Lo voy a parafrasear, no lo voy a leer. Usted lo lee en casa completo. En materia administrativa, el plazo para resolver son 30 días, ¿verdad? Entonces, si no resuelve el funcionario público dentro de ese plazo, se da el silencio administrativo. Eso se lo explicará su próximo catedrático. Creo que estamos en los 45 minutos, pero voy a concluir. Vamos a ver si nos aparece, pero que tenga usted bien claro que solo hay dos recursos administrativos, ¿verdad? Tal como lo resalto en la diapositiva: revocatoria y reposición, ¿verdad? Son medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública. Mas, sin embargo, hay algunas excepciones, creo que nos aparece en la próxima diapositiva, ¿sí? Sí, sin embargo, se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución debe conocerla un tribunal de trabajo y previsión social. Por ejemplo, cuando existe un despido injustificado o no quieren pagar prestaciones laborales, pues ahí hay que acudir ya a un órgano en materia laboral, ¿verdad? Ya sea a solicitar su reinstalación o a pedir el pago de sus prestaciones, su indemnización, ¿verdad? Entonces, esa sería una excepción. Vuelvo a darle lectura para no perder el hilo y no viajar hacia otros aspectos. Se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución debe conocerla un tribunal de trabajo y previsión social. Ese es un buen ejemplo. Esto en virtud que el Código de Trabajo tiene una parte de procedimientos administrativos, subraye. Por eso es que existe la inspección de trabajo. Esa parte administrativa se agota en la inspección de trabajo. No le va a dar trámite a ningún proceso laboral si usted no ha agotado la fase administrativa. Entonces, la fase administrativa en materia laboral se agota en la inspección de trabajo. Concluida esa fase, entonces usted ya puede acudir
a un órgano jurisdiccional en materia laboral, ¿verdad? Entonces, repito esto en virtud que el Código de Trabajo tiene una parte de procedimientos administrativos y tiene regulados sus propios recursos administrativos, ¿verdad? Entonces, ahí nos salimos del revocatorio y reposición porque pues hay una ley especial y prevalece ley especial sobre ley general. Eso está regulado en el 13 de la ley del organismo judicial que habla de la especialidad de las leyes, ¿verdad? Entonces nos tenemos que sujetar a lo que dice el Código de Trabajo en esa pequeña fase administrativa. Entonces, ya vemos que pues, en laboral tienes una fase administrativa y tiene sus propios recursos administrativos. También porque en materia de previsión social, ¿verdad? La ley orgánica del IX, que tampoco la analizamos, pero tarde o temprano la tendrá que leer, también tiene sus propios recursos administrativos, su RAE, ¿verdad? Quiere decir que el IX también tiene regulado, ¿verdad? En previsión social, recursos administrativos. Hay que tener cuidado. Muchas veces los abogados desconocen y presentan revocatoria o reposición cuando hay excepciones, ¿verdad? A esa regla general. Y en esos casos, esos serían los que hay que agotar antes de acudir a la vía judicial. Hay un 17 bis, yo creo que lo tengo copiado textualmente en la próxima diapositiva, por favor. También el artículo 17 bis de la misma ley, estamos hablando de la ley de lo contencioso administrativo, exceptúa aquellos casos que sean de materia laboral, ahí lo refrenda, como lo indiqué en la diapositiva anterior, como lo indicaba en el párrafo anterior. Esto es copiado del 17 bis textualmente en materia tributaria. Quiere decir que en materia tributaria también es otra excepción. Póngale mucha atención, ¿verdad? Ya hablamos laboral, ya hablamos en materia del IX, ya hablamos en materia tributaria, hablemos ahí de la SAT. En materia tributaria también tiene sus propios recursos de revocatoria y reposición, aunque se llamen igual, pero el procedimiento, el trámite es diferente. Aunque en las reformas contenidas en el decreto SURAE 37-2016 derogó lo relacionado con el recurso de reposición. Quiere decir que hay una derogatoria. También si la resolución, ¿verdad? El acto administrativo es en materia aduanera. Ahí tenemos otra excepción. Los recursos administrativos a agotar serán los de la ley de Recauca, que es el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Mire la importancia de este último punto del programa, ¿verdad? Y ya estamos navegando o caminando en procesal administrativo. ¿Qué quiere decir Recauca, verdad? Que son sus siglas, ¿verdad? Abreviadas, es el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Entonces aquí ya hablándoles un poquito qué es la revocatoria, ¿verdad? Próxima diapositiva, vamos a ver si está. Lo van a entender y se los va a explicar mejor que yo su catedrático de procesal administrativo. La revocatoria. La procedencia de la revocatoria se da cuando quien dictó la resolución, póngale bien atención, es una autoridad subordinada. Ejemplo, un viceministro, ¿verdad? Entonces, si es el acto administrativo lo dictó un viceministro, ¿verdad? Que está subordinado al ministro, el recurso administrativo que procede es la revocatoria. Es decir, no es la máxima autoridad del órgano administrativo. Aquí, al ser admitido para su trámite, se le da la alzada, ¿verdad?, al superior jerárquico porque deberán elevarse las actuaciones a la máxima autoridad.
Entonces, cuando el acto administrativo lo dictó una autoridad subordinada, ya puse el ejemplo, un viceministro, está subordinado a un ministro, lo que debemos de interponer es revocatoria. Miremos si hay algo de la reposición, ¿sí? En la siguiente diapositiva, miremos. Sí, cabal. La reposición es entonces, ¿verdad? Si ya vimos que la revocatoria es un subordinado, pues es bien fácil de entender que la reposición es cuando quien dictó la resolución es la máxima autoridad del órgano administrativo. Seguimos usando un ministerio, ¿verdad? Si es el ministro, que es la máxima autoridad, quien dicta el acto administrativo, entonces procede reposición. Si es una autoridad subordinada, el viceministro, como ejemplo, es revocatoria. Hay abogados que les entra la chiripiolca y confunden, ¿verdad? Y como se dice en buen chapín, se pasearon en todo, ¿verdad? Porque si pedimos mal, nos van a resolver mal, ¿verdad? Y quizá había un plazo y perdimos el plazo, le perdimos el caso a nuestro cliente, ¿verdad? Entonces ya sabe bien usted que se lo va a explicar su catedrático, pero yo quise darles una inducción, la diferencia entre revocatoria y reposición. Los fundamentos, ahí lo tienen, para que subrayen la ley de lo contencioso administrativo, artículo 7, está la revocatoria, no olviden las excepciones en leyes específicas. La reposición la tenemos en el 9 de la misma ley, que es la ley de lo contencioso administrativo. Las excepciones, que es cuando nos vamos a casos especiales, esos recursos están en el 17 y 17 bis de la ley de lo contencioso administrativo. Y luego, pues terminada la vía administrativa, pues creo que me aparece ahí qué es lo que sucede, ¿verdad? En la próxima diapositiva nos vamos a la vía judicial, ¿verdad? Con el contencioso administrativo. Eso está regulado a partir del 18 de la ley de lo contencioso. Y también tenemos un económico coactivo, ¿verdad? Que son los dos procesos judiciales. Este es un proceso del económico coactivo de ejecución, ¿verdad? En el que la parte ejecutante siempre, ¿verdad? Será el Estado. Procede en virtud de los títulos que se indican en los artículos, anote 171 y 172, y también en el 171 y 185 del Código Tributario. Entonces, compañeritos, habíamos estimado 45 minutos. ¿Cuánto llevamos, Paola, por favor? 57 minutos. 57. Sí. Bueno, nos llevamos casi la hora, ¿verdad? Pero lo que pasa es que me emociono, pero creo que ya les di una inducción de procesal administrativo. No me resta más que agradecerles, ¿verdad? Su atención. Tuvimos la oportunidad de conocernos presencialmente. Yo siempre he manifestado que detesto lo virtual, pero es lo que nos toca, ¿verdad? Ahora que hemos estado en un sistema híbrido. No olviden que al final, dos preguntas para que sea su asistencia de salida, y se les informará oportunamente por los conductos ya conocidos, lo que viene a continuación la próxima semana. eh, y todavía, pues, eh, si hay algún aspecto extraordinario que resolver, pero en lo que a mí respecta, aquí concluimos con el curso de Derecho Administrativo 2. Que Dios les bendiga, les deseo éxitos en todas sus clases, en su vida personal y también en el ejercicio profesional, principalmente cuando les toque su examen técnico profesional. Que tengan una feliz tarde, muchas gracias, que Dios les bendiga.